7 de la mañana con 21 minutos y vamos a hacer contacto de manera virtual con Holbach Muñetón. Él es presidente de la Cámara de Turismo, para conversar con él sobre lo que se espera para este feriado, dado pues este tema de inseguridad e incluso el estado de excepción que se decretó el día de ayer. Muy buenos días, muchísimas gracias por su conexión en Noticias 7. Cuéntenos un poco entonces esta expectativa que se tiene para este feriado respecto de los últimos acontecimientos. Buenos días. Muy buenos días, gracias por la entrevista. Sí, las expectativas han cambiado. El día lunes teníamos amplias expectativas. Las cifras estaban a nivel nacional en 70% ya de reservas. El día de ayer he hablado con el presidente de la Cámara de Turismo de Esmeralda, el presidente de la Cámara de Turismo de Santa Elena, el de Azuay, Cuenca. Entonces, en Santa Elena está bajo al 20%. En Esmeraldas está terrible las cifras, y en Cuenca el día de ayer estaban de nuevo al alza, bajaron y de nuevo subiendo. En la ciudad de Guayaquil las cifras bajaron porque habían personas que ya estaban hospedadas en los hoteles para coger el feriado y de aquí movilizarse a ciertos balnearios, ida y venida. Todo eso se suspendió, cancelaron su estadía y regresaron a sus ciudades. Ingeniero, nos dice que en Esmeraldas las cifras son terribles. ¿Cuánto es esa cifra, ingeniero? ¿De cuánto estamos hablando? ¿El porcentaje de cuánto es? Menos del 10% de reservas tenían. La intención de personas que vayan allá era menos del 10%, y esto antes de los acontecimientos. Con los acontecimientos ya me imagino que esto debe de cambiar. El día de ayer he hablado con la coordinadora zonal 8, representante del ministro de Turismo, muy preocupada viendo qué se puede hacer, porque hay temas que ya sobrepasan de la mano. Es verdad, la seguridad corresponde a la prensa, corresponde a los empresarios, a la ciudadanía, a todos, pero ya con estos temas de violencia, de bombas, ya sobrepasa la experticia de cada uno de nosotros. ¿Y en millones de dólares, de cuánto sería la pérdida? Bueno, en millones de dólares, un feriado usualmente moviliza entre 800.000 a 1.200.000 personas que viajan, y dinamiza entre 60, 80 millones de dólares. Eso dinamiza. Ahora hay que ver cómo van el movimiento de violencia, porque si esto continúa, va a haber menos personas que viajen. Es más, personas conocidas, y quien habla, teníamos previsto ir a Salinas, pero se suspendieron todos los viajes. Personas que conozco iban a Cuenca, se suspendió absolutamente todo. ¿Ustedes prevén hacer algo, digamos, tal vez alguna reunión con estos operativos de seguridad, incluso que ya se han desplegado en estas dos provincias, para poder de alguna manera dar seguridad a quienes sí van a ir, digamos, de este 10% o 20% incluso? ¿Van tal vez a tener alguna reunión? ¿Ya hay un operativo de seguridad? Así es. Por ejemplo, en el caso de Guayaquil, el día de hoy tenemos reunión con la Corporación Ciudadana. Soy parte de la mesa de seguridad que estuvo trabajando para la Copa Libertadores, donde fue un éxito todo el tema de seguridad. El día de hoy vamos a hablar sobre qué hacer, cómo se puede hacer para minimizar el golpe, porque si estamos hablando de 45 días, ya esto quiere decir que vamos a estar tocando nosotros ya un poco más Navidad. O sea, todos estos temas tenemos que hablarlos, porque el golpe al turismo es golpe tras golpe, y lo hemos venido diciendo con antelación. No hay una planificación para el tema de seguridad, y el tema de seguridad no solo afecta al turismo, sino que afecta a todos nosotros como ecuatorianos también. Y hablando sobre Guayaquil, una duda que a mí me surgía: yo estuve hace unos días allá viviendo este ambiente de la final, y los propios brasileños decían que era bastante seguro y se sentían en una ciudad muy tranquila. Hubo 10.000 policías. ¿Habría la posibilidad de que ustedes también, como federaciones y cámaras de turismo, pidan que estos 10.000 policías se queden en Guayaquil durante por lo menos estos 4 días del feriado? ¿Es una posibilidad? Fuera interesante que eso pudiera ser, pero desgraciadamente, con las conversaciones que tenemos, no creo, porque si tenemos la Policía de Turismo, que nació con 150 policías, y hay veces que la dejan con 20, 30 policías,
Entonces no hay una planificación, hay una escasez de policías. Efectivamente, usted dijo, hay 10.000 policías. Ahí se unió la ATM, que es el tránsito, se unió la policía del municipio, se unieron Justicia y Vigilancia, que es del municipio, se unieron los bomberos. Entonces sí, Guayaquil estuvo sitiada, llena de seguridad, por eso se sentían sumamente seguros, pero apenas se terminó, esto ya no pasó y ahora ven los resultados. Por eso es que nosotros pedimos la seguridad, no ahora, la hemos pedido hace más de un año desde que se iniciaron todos estos inconvenientes violentos en el Ecuador. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque Guayaquil es el reservorio, Guayaquil es el golpeado por el tema de la droga y este es el gran problema que tiene Guayaquil. Ingeniero, en el tema económico, ustedes tal vez pedirán al gobierno nacional o incluso al, digamos, al sector privado el tema de los créditos que están pendientes también de las personas que tienen establecimientos turísticos en estas dos provincias. Conversábamos hace poco con ustedes también y nos decían que ahí, por ejemplo, están muy afectados también. Así es, el día de hoy tengo una reunión con el ministro de Economía, con Pablo Arosemena, en la tarde. Entonces ahí voy a tocar este tema justo. Era una reunión justamente programada para seguir con la reactivación económica. El día de hoy esto va a tener que cambiar porque esto nadie tenía en agenda, que se den todos estos hechos violentos y nos cambian el panorama de... Ingeniero, ¿cuál es la solicitud específicamente entonces que realizarán el día de hoy al Ministerio de Finanzas? Lo mismo que usted está diciendo, el tema de los créditos, el tema de bajar los costos y el tema de una planificación, porque en este momento no hay venta. Si no hay venta, hay que hacer despidos de trabajadores y no hay forma de pagar las obligaciones. Para terminar, bueno, sí es cierto que en Guayaquil Esmeraldas el turismo va a estar complicado por el tema de la seguridad, pero el Ecuador tiene otros destinos. Ingeniero, ¿a dónde ustedes le recomiendan a los ecuatorianos que tenían planificado sus vacaciones por este feriado puedan asistir? ¿A qué otros destinos, a qué otras localidades, qué otras provincias del país podrían ir porque la seguridad así lo permite? Bueno, yo creo que el destino está Cuenca, está Riobamba, está Latacunga, está el propio Quito, ya que se puede uno disfrutar. Ya ahora usualmente este destino las personas viajan donde tienen sus deudos sepultados. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado en las carreteras y siempre tomar las precauciones. Yo creo que el Ecuador debe comenzar a viajar y, como yo digo, la seguridad es absolutamente de todos y los buenos somos más, y allá es donde tenemos que ser participativos y no dejar a la Policía Nacional sola, sino apoyarla y respaldarla. Ingeniero, estaremos pendientes entonces de lo que suceda también en este feriado. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy aquí en Noticias 7. Conversábamos con Holbach Muñetón, él es presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador. 7 de la mañana con 29 minutos. Nos vamos a una pausa, pero quédese porque al retornar tenemos más información. Seguimos informando, amigos televidentes. Hasta la noche de ayer, 5 servidores policiales fueron lamentablemente asesinados este 1 de noviembre en varios atentados. 2 de ellos murieron en un ataque a la madrugada del martes, mientras que otros 3 al mediodía. La institución policial señaló que no descansará hasta dar con los responsables. Mataron a un compañero. Los primeros policías asesinados se registraron a las 2 horas con 10 minutos de este martes 1 de noviembre en la calle 17 y Cuenca, en el sector de Portete. Producto del ataque perdieron la vida Félix Eduardo Contreras y Rommel Stalin Chunata. Los servidores policiales fueron interceptados por un vehículo gris a bordo del que se habían encontrado antisociales, los mismos que habrían realizado detonaciones de arma de fuego en contra de la humanidad de los servidores policiales. En la madrugada otros 2 policías también resultaron heridos. Uno de ellos deberá someterse a una cirugía.
Otro ataque se registró a eso del mediodía. Delincuentes fuertemente armados mataron a otros 2 policías, esta vez en Durán. En el vehículo se pueden ver las huellas que dejó el ataque. Inmediatamente se desplegó un operativo para capturar a los sospechosos, quienes huyeron a pie. Videos de cámaras de seguridad dejan ver cómo uno de ellos, al verse acorralado, tira su ametralladora al piso y se entrega a los uniformados. Asimismo, se le está solicitando a la señora médica, al momento lo están verificando. En el operativo también se decomisaron 2 fusiles, 3 pistolas, munición de diferente calibre y 2 vehículos. En otro hecho también se registró el ataque a una UPC en el suburbio de Guayaquil que dejó otro policía asesinado. Todo quedó grabado en video. En este último ataque 3 policías perdieron la vida. Se trata del sargento Hugo Vicente Dávila y los cabos Jimmy Robert Zarango y Marlon Alberto Isa. Desde el Ministerio del Interior se rechaza todos los atentados contra la Policía Nacional. Quiero primero rechazar enfáticamente estos actos de violencia que lastimosamente el día de hoy empañan las filas policiales. Vamos a luchar porque este crimen contra nuestros compañeros no quede en la impunidad. Según el ministro del Interior, Juan Zapata, en lo que va del año ya son 64 policías asesinados en el cumplimiento de su deber. Edison Saavedra, Noticias 7. Sí, entonces 64 policías asesinados en este año, por eso se los denomina héroes, porque cumpliendo su labor, pues han perdido la vida. La gran mayoría, como hemos observado, haciendo o patrullajes o estando de guardias en las UPC. Y en ese momento es que los atacan de imprevisto, con armas de grueso calibre, con fusiles. Y los policías pues han lastimosamente perdido la vida y son jóvenes. En este caso, los que estamos viendo en pantalla y los 2 primeros de la mañana, el cabo Chunata y el policía Contreras, ellos no superaban los 31 años. Eran bastante jóvenes y tenían poco tiempo en la policía y fueron asesinados. Como dato también, ayer, en la madrugada del martes, los atentados, fueron 12 atentados, estos se llevaron a cabo en 2 horas. Durante 2 horas, tanto en Guayaquil como en Esmeraldas, hubo caos total. Y luego, hasta el final del día, se han registrado 18 incidentes, 18 atentados, también sumando lo de la provincia de Santo Domingo, de los Sáchilas. Una situación grave, sin embargo, hasta el momento, son 7 de la mañana con 34 minutos, no han habido nuevos ataques ni de explosivos, ni de gasolineras. Se está tratando de mantener la calma, pero lastimosamente entonces 5 policías ya asesinados y hay 2 que están heridos y atendidos en hospitales. Así es, y el día de ayer entonces también se informaba que dentro de estos detenidos, que ya habíamos dicho que es una cifra total de 28, también se encuentran quienes atentaron con la vida de los 2 policías dentro de un carro de la Policía Nacional el día de ayer en la provincia del Guayas. De vuelta al tema acerca de la situación en las cárceles, los 8 guías penitenciarios que permanecían retenidos en la cárcel de Esmeraldas fueron liberados, amigos televidentes. Además, más de 200 internos fueron trasladados desde la penitenciaría del Litoral a la cárcel El Rodeo en Portoviejo. Una alerta de amotinamiento en la cárcel de Esmeraldas en las primeras horas de este martes encendió las alertas de la Policía Nacional. Los internos rechazaban el traslado de reos del pabellón 8 y 9. Producto de ello, tomaron como rehenes a 8 guías penitenciarios. Sin embargo, a eso del mediodía, el SNAI confirmó la liberación de los agentes retenidos. Según el comandante general de policía, esto fue en respuesta al accionar policial. Estamos trabajando y precisamente este trabajo que estamos realizando, estas operaciones son las que tratan de ser intimidadas y eso no lo podemos permitir. El traslado de los privados de libertad también se dio en la penitenciaría del Litoral. En los exteriores, varios familiares de los internos impidieron que se realice el operativo. Más tarde, autoridades dieron a conocer que más de 200 privados de libertad fueron trasladados desde la penitenciaría del Litoral a la cárcel del Rodeo en Portoviejo. Definitivamente el operativo bien organizado, planificado, no ha tenido ningún inconveniente. Por el contrario, se han cumplido todos los objetivos diseñados por el SNAI con el apoyo de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Sin embargo, internos de la cárcel El Rodeo rechazaron este traslado, argumentando que estos internos habrían protagonizado una de las masacres carcelarias. De su parte, el ministro del Interior, Juan Zapata, recalcó que la organización interna de las cárceles es completa competencia del SNAI. El SNAI es una entidad autónoma. Ellos son los que generan la planificación y sobre todo las reorganizaciones internas, no el ministerio ni la policía. Lo que la policía y Fuerzas Armadas hace es colaborar en estas planificaciones. Edison Saavedra, Noticias 7.
7 de la mañana con 37 minutos y para hablar precisamente sobre la situación en el sistema penitenciario, nosotros nos vamos a conectar vía Zoom con el director de la SNAI, Guillermo Rodríguez. Muy buenos días. Contacto telefónico hacemos a esta hora de la mañana. Coméntenos un poco y muchas gracias por su conexión a esta hora de la mañana. Coméntenos entonces cómo se encuentra la situación tanto en la penitenciaría del Litoral como en la cárcel del Rodeo en Portoviejo. Buenos días. Buenos días, estimada Andrea. Al momento he tenido yo las estemos con lugares. Sin embargo, esta es una información que efectivamente se actualiza, evaluando por recursos de acción respectivos. Director, no le escuchamos, tenemos tal vez una interrupción en el audio, pero no acabamos de escucharle. Le preguntábamos entonces cómo pues continúa la situación dentro del sistema penitenciario. Entendemos que en la madrugada se registraron también pues enfrentamientos de las bandas criminales dentro de la penitenciaría del Litoral. Ustedes tienen tal vez información de si hay heridos o fallecidos por este enfrentamiento. Sí, como habías dedicado, no sé si usted me está escuchando bien en este momento. Sí, la escuchamos. Siempre uno de los ejes de gestión fundamentalmente va a ser en la transparencia como tal. Ahí he cultivado unas organizaciones, personas que estaban en el interior y se escucharon disparos y fueron adecuadas dos personas de libertad de vidas. Inmediatamente se activó el personal policial, hubo una intervención y se controló el evento. Director, le saluda Lautaro Andrade. Seguimos con problemas vía telefónica. Le contamos a nuestros amigos televidentes que el director del SNAI se encuentra en Guayaquil, haciendo toda la inspección de lo que está sucediendo. De pronto vamos a hacer una pequeña pausa con el director. Vamos a ver si nuestro equipo de producción puede revisar el tema del audio y podemos enlazarnos otra vez para preguntarle también sobre dónde fueron los pabellones intervenidos y lo que está pasando con estas amenazas en la cárcel del Rodeo. Recapitulemos la información. 500 PPL que estaban en la penitenciaría del Litoral fueron trasladados a otras cárceles, principalmente una gran mayoría al Rodeo. El problema es que los del Rodeo dicen no los queremos acá y también los que están en Guayaquil dicen no, tráenos de vuelta. De lo contrario sigue la violencia. El día de ayer las autoridades lo que han dicho es que estos traslados se dan para mejorar las condiciones de habitabilidad de las personas privadas de la libertad. Decían que incluso dentro de la penitenciaría del Litoral había alrededor del 101% de hacinamiento en los pabellones y es por eso que se realizan los traslados. Sin embargo, de parte también de los familiares, y eso también podríamos preguntarle al director del SNAI, dicen que no tienen información de si sus familiares que estaban dentro de este centro penitenciario fueron trasladados. Aún no hay información. Lo único que sabemos, y quizás de forma preliminar, es que son del pabellón 2, que es otra de las bandas. A ver, aquí tenemos que también tener en cuenta lo siguiente. Hay una de las bandas que está subiendo mucho en su poder, con gran parte de sus sedes en La Tacunga. Esta banda, que es la que también habría asesinado a Leandro Norero, ellos dominan dos pabellones, el 8 y el 9. El pabellón 2 es de una tercera que no son los choneros, es otra banda, pero son de ese pabellón los que se van y son ellos los que están amenazando y apuntan directamente al director de SNAI de que él está vendiendo, es decir, los traslados y se está yendo a un lado de estas mafias. Eso evidentemente ya sabemos que, bueno, ya nos lo responderá el director del SNAI, pero es toda una gran situación de que todavía deja en incertidumbre lo que está sucediendo y a quiénes se van y por qué se van y bajo qué criterios se van. Si bien es cierto, esto es parte del protocolo de seguridad para bajar el hacinamiento y para bajar los índices de violencia, porque hace un mes tuvimos dos amotinamientos bastante violentos donde murieron 30 personas, y mi memoria no me falla, en la penitenciaría del Litoral por esta pelea entre bandas y ahora tienen que bajarlo. La policía y el gobierno lo ha dicho bien claramente. No importan las amenazas, los ataques intimidatorios, vamos a hacer reformas, vamos a hacer traslados y por más que no les guste, lo vamos a efectuar y por más que nos amenazan, vamos a mantenernos porque esto al final es parte de la seguridad integral, ¿no? Lo que le preguntábamos también al director era sobre estos enfrentamientos que ellos mismos registraron la noche de ayer en la penitenciaría del Litoral.
hasta el momento, digamos, hasta el último reporte que fue en la madrugada, solo habían heridos, no había fallecidos dentro. Sin embargo, también se había informado que militares ingresaron también para dar respaldo a la Policía Nacional en este centro penitenciario. También se rumoraba que iban a haber enfrentamientos dentro de el centro carcelario de El Rodeo en Portoviejo. No fue así, no se registraron hasta la última actualización que tuvimos entonces por parte del SNAI, que es el ente rector. Y de Esmeraldas tampoco hay nueva información. Lo último que se sabía ayer es que sí, 8 agentes penitenciarios fueron secuestrados, 4 lograron salir hasta alrededor de las 8 de la mañana. Luego, en las siguientes horas salieron los otros 4. Hubo una negociación para pedirle a los PPL que soltaran a los agentes que no tenían absolutamente nada que ver con esto que sucedía. Finalmente así lo fue, pero es algo complicado porque entonces hay mucho temor y se están activando los protocolos para resguardar y salvar la integridad de todo el personal que trabaja en un centro de rehabilitación social, que no son solamente los internos, no son solamente los PPL, allí están los agentes, personal administrativo, los cocineros, las personas que dan aseo. Todos ellos tienen ahora su vida en peligro porque ingresar a una cárcel significa que quizás no sabes si vas a poder salir. Así es, solo para recapitular, todos estos atentados que hemos visto desde la madrugada del día de ayer se dan porque inició este proceso de traslado de las personas privadas de la libertad desde la penitenciaría a otros centros carcelarios. Vamos a intentar nuevamente hacer contacto telefónico con Guillermo Rodríguez, él es director del SNAI, el ente rector en el sistema penitenciario. Ya lo tenemos entonces, director. Muchísimas gracias nuevamente por esta conexión. Coméntenos entonces cómo se encuentra actualmente tanto pues la penitenciaría del Litoral en su interior y también si tienen alertas de algún enfrentamiento en Portoviejo, en el centro carcelario del Rodeo. Buenos días. Bueno, buenos días. En este momento en el complejo penitenciario de Guayas no hemos tenido alertas. Debemos indicar que sí, antes de la medianoche hubo una alerta de disparos. Inmediatamente se intervino el equipo de Policía Nacional en el lugar. Tuvimos que evacuar a 2 personas heridas y luego ya no tenemos mayor incidente al interior. Estamos pendientes monitoreando todos los centros, no he tenido reportes, sin embargo esto es un tema dinámico. Recordarles que estamos interviniendo, hay una decisión política de cambiar realidades. Cuando hablo de realidades, de ciertas hegemonías en determinados lugares, entonces siempre estas acciones con decisión van a tener una respuesta, es decir, salir de ese status quo genera estas respuestas, pero creo que hay la voluntad y existe la voluntad política, la voluntad también de aquellos que estamos y esa decisión de seguir avanzando, de aquellas personas que hemos asumido un reto y queremos llevarlo de la mejor manera. Coronel, ¿de qué pabellones fueron trasladados estos 515 PPL y quiénes eran? Quizás mandos altos de las organizaciones, personas que quizás no tenían todavía, ya estaban judicializadas. Coméntenos exactamente quiénes son y de dónde eran los PPL que fueron trasladados. Ok, en primera instancia se realizó la evacuación de las personas que estaban en el sector del área consular, de un pabellón conocido como consular. De ahí fueron evacuadas 205 personas privadas de libertad hacia Manabí. Es un tema de transitorios, hay unos temas de personas que puedan tener algún nivel de vulnerabilidad. Entonces, y además las instalaciones de estas están realmente ya en la inspección que se realizó una vez que se realizó el operativo, están en muy mal estado, que estamos nosotros evaluando la posibilidad inclusive de demoler esas instalaciones como tal. También del pabellón 5 fueron trasladados al mismo centro de privación de libertad, es decir, 515 personas. ¿Y por qué se lo hizo? En primera instancia, aparte de ir buscar uno de los principios de los ejes de esta gestión y la política que se ha definido desde la máxima autoridad del país, que es tener, humanizar, dignificar y transformar, es que era de los pocos centros en el país donde no contaba con hacinamiento. Teníamos 322, digamos, vacantes como para poder cubrirlas. Eso en primera instancia. Y luego, la adhesión también del pabellón 2, teníamos un pabellón con el 117% de hacinamiento, teníamos 904 personas, con sus capacidades para 416. Ayer se realizó el traslado de 487, es decir, trasladamos en el día 1.002 personas y quedamos con un hacinamiento del 0%. Entonces, en ese sentido, se realizaron, gracias a la intervención de nuestra Policía Nacional, nuestras Fuerzas Armadas y el personal de la SNAI, con gran contingente de talento humano, se realizaron esos traslados
y con la validación y la presencia de organismos de derechos humanos y también de la Defensoría del Pueblo. Buscamos ser garantistas también de este proceso, así que se cumple ese trabajo sin novedad, no hubo un disparo, no hubo un herido y fueron trasladados a sus lugares de destino. ¿A dónde fueron trasladados, coronel, si podemos tener esa información? ¿Solo a Puerto Viejo o a diferentes centros carcelarios? Sí, lo que pasa es que igual a los familiares, desde la dirección del SNAI, se ha dado el seguimiento para que con esta reclasificación, porque uno de los ejes, en primera instancia se busca también cierta reclasificación, ahora por eso buscamos adecentar, es decir, en este proceso de transformar, también viene el proceso de mejorar las instalaciones, dotar de las adecuaciones necesarias que permitan generar un modelo de gestión. Entonces, en ese sentido, ese traslado que se desarrolla para tener un espacio físico donde podamos ya buscar una intervención que sea integral. Allá a Manabí fueron trasladadas 515 personas que estaban en el pabellón consular, y a los familiares sabes quiénes estaban en el pabellón consular, quiénes estaban en el pabellón 5, y también 487 personas a la regional, es decir, en el lugar cercano que teníamos a esa fecha 150 vacantes como tal. Perfecto. ¿Van a continuar con estos traslados y también solamente de la penitenciaría o, por ejemplo, en Esmeraldas está previsto que también sean trasladados los internos a otras cárceles? No, nosotros en un proceso de evaluación continua, al momento estamos igual evaluando, esta ha sido parte de una primera fase, ¿sí? En el corto tiempo no estaríamos, o sea, en el inmediato tiempo igual tenemos que ver las capacidades institucionales también, estamos con un estado de excepción en las cuales nos da las garantías y si es que hay la necesidad, nosotros articularemos las acciones para ejecutar. Coronel, ¿usted ha tenido amenazas directamente contra su vida por estos traslados? Sí, yo creo que son públicas, pero eso no nos van a doblegar, no nos van a intimidar. Creo que hay la convicción de servicio y creo que eso debe superar todos estos momentos que existen. Es decir, hay la convicción, hay las ganas de hacer país, hay la pasión en lo que hacemos y creo que todo el mundo debemos estar a la altura. Ahora, mientras las fuerzas, mientras sentamos todo ese apoyo que requerimos para hacer las acciones que hay dentro de un plan, porque esto no es una improvisación, hay un proceso de control, de respuesta, luego tenemos que ir a una etapa de recuperación, de fortalecimiento y luego visionamos que debería haber un tema de sostenimiento y autonomía, es decir, hay ejes de acción y creo que es importante que en estos primeros meses, por ejemplo, ya, y no de ahora, sino ya se ha ido estructurando en los meses anteriores a través del SNAI, también con una muy buena estructura orgánica. Perdón que le corte, estamos cortísimos de tiempo, pero para puntualizar un tema que se habla bastante. Hemos observado videos de supuestos internos que están diciendo que o vuelven los presos a Guayaquil o sigue la violencia y también lo acusan directamente usted de haber recibido supuestamente $1 millón para estos traslados. ¿Qué contesta usted, coronel? Mire, ahí tengo que ser realmente enfático en decir esto. O sea, estas manos, este ciudadano que está y tiene la oportunidad de dirigirse a los habitantes de mi patria, no me he ensuciado mis manos con dinero alguno en mi vida profesional anteriormente, durante toda mi trayectoria, y no lo voy a hacer ahora. Si el pecado va a ser no formar parte ni de uno ni de otro, el tener una coherencia de ser imparcial, de avanzar con objetivos claros hacia el horizonte, ese puede ser el pecado. Pero yo no me estoy parcializando ni al uno ni al otro. Para tener capacidad de gestión, tengo que ser coherente con mis actos, mis acciones y mi proceder. En esa línea, abierto a todo buen propósito de mejora en el sistema penitenciario, todo ese buen proceso que podría realizarse, pero ha habido esfuerzos. Aquí ha habido esfuerzos de pacificación y lamentablemente ese esfuerzo que fue realizado a principios de años, ¿dónde quedó? Entonces, sin embargo, dentro de una política, y no solamente aquí en el Ecuador, siempre va a ser importante integrar a los actores de todo proceso, pero con condicionamientos, con intimidación, ¿quién se va a sentar? ¿Quién va a dialogar? Y lo que es la condición de servicio. Así que entiendo que son calumnias que intentan deslegitimar el trabajo, pero nos conocemos y sabemos que vamos a seguir trabajando con la misma altura y frontalidad de siempre. Coronel, para regresar a esta logística que se está teniendo en los centros de privación de la libertad, ¿qué ocurre con las Fuerzas Armadas? ¿Van a dar pues colaboración? ¿En qué centros de privación de libertad, director? Sí, ventajosamente Fuerzas Armadas y con un trabajo igual coadyuvado con Policía Nacional y el personal de SNAI fue un ejemplo de la intervención del día de ayer. Durante todo ese procedimiento, con una munición grande de recursos y también de talento humano, no tuvimos ningún
incidente. Ventajosamente, tenemos ya la aprobación de la ley orgánica de uso legítimo de la fuerza, y esto faculta en el artículo 26 para que Fuerzas Armadas pueda realizar los famosos operativos, los conocidos CAMI como tal. Es un operativo de control de armas que permite una intervención sistemática de parte de Fuerzas Armadas sin necesidad de estado de excepción. Y más aún, ahora, con estado de excepción que les da las facultades de intervenir cuando hay, no necesariamente existe y se ha levantado la distancia se ha levantado, es decir, la capacidad de que alguien pueda ingresar a un domicilio, la realidad del domicilio como tal. Entonces, los derechos de la Unión de lo que faculta y además fortalece las capacidades de gestión por parte de los gobiernos de seguridad del Estado. Se tiene, solo para culminar y nuevamente reiterar aquello, director, ¿se tiene entonces o no se tiene una alerta sobre posibles amotinamientos en otros centros de privación de libertad? Las alertas se tienen, las alertas se van gestionando, se van trabajando y en ese sentido lo que buscan es buscar minimizarse, pero como vemos, estos grupos de delincuencia organizada buscan generar caos, generar tensión, y creo que es el momento de como país de estar unidos para avanzar a este gran propósito de dar tranquilidad intra y extramuros. De acuerdo, muy bien. Muchísimas gracias. Guillermo Rodríguez, director de la SNAI, el ente encargado del sistema penitenciario. Sabes que en una conversación con el gobernador de Cotopaxi, cuando hubo estos amotinamientos en Latacunga, le preguntamos eso. ¿Hay alertas de nuevos amotinamientos? Y dijo, en las cárceles la alerta siempre está activada porque en cualquier momento se puede encender y pueden empezar los enfrentamientos entre internos. Ojalá en este momento así no sea. 7 de la mañana con 53 minutos.